Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a adorar juntos. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Sí, Señor, aleluya. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, ofrendo mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida y mi corazón. Te adoramos, Sí, Señor. Señor, aleluya. Adora al Señor en esta tarde. Te alabamos. Bendice al Rey Aleluya. de Reyes, al Señor Gloria. de Señores. Dale la alabanza Te a alabamos. aquel que la merece. Grande y Toda la poderoso gloria, eres Jesús. toda la honra, toda la Aleluya. alabanza es para ti, Señor. Aleluya. Gloria. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obrar en mí. Príncipe de paz. Él quiere escucharte a ti también, adorar en esta noche. Autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, quiero ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti y postrada a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en la adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, ofrendo mi vida, mi corazón, me rindo ante ti. Sí, Señor, ante ti nos rendimos en esta tarde. Señor, queremos darte la alabanza que solo te pertenece a ti.
Señor Jesucristo, gracias, muchas gracias por esa salvación tan preciosa que tú nos has regalado. Gracias por haber pagado el precio por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser libres, libres de toda atadura del pecado, libres, Señor, de todo aquello que nos oprimía. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por justificarnos delante del Dios el Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar. Gracias por los hermanos que están con nosotros en esta tarde. Gracias por los que están viendo a través de la internet. Gracias, Señor, por cada vida que está delante de tu presencia, reconociendo tu señorío. Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos presentar culto a ti en esta hora. Señor, reconociendo y declarando, Jesucristo, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Hijo del Dios viviente, quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos al tercer día. Señor, declarando que la Biblia es tu santa palabra por la cual tú te revelaste a nosotros. Señor, que tenemos esperanza, que creemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, porque tú dijiste que te irías, pero rogarías al Padre que nos enviara otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Señor, gracias, muchas gracias te damos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y queremos en esta hora darte una ofrenda de alabanza, de palmas delante de ti, oh Dios. Te bendecimos, aleluya, y adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es, al que era, al que ha de venir, aleluya. Bendícele al Señor, glorifica al Señor, bate palmas para aquel que te ha dado la vida. Bate palmas para el dador de la vida, aleluya. Celebramos esa vida que Cristo nos ha dado en esta hora. Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vinimos para adorarte en esta hora y para bendecirte. Precioso eres, Jesús. Precioso eres. Gracias, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, aleluya, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Dile, abre mis ojos. Díselo al Señor ahora. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras
resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Dile que santo, 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 santo. Yo quiero verte. Yo quiero ver. Dígaselo otra vez, abre mis ojos, Señor, aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Queremos ver tu obrar, Señor. Queremos ver tu ejército celestial. Queremos ver, Señor, aleluya. Sí, Señor, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Díselo al Señor, santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Aleluya, gloria al Señor. Sí, Señor, queremos verte y sabemos que tú estás ahí para obrar en nuestras vidas y para guardarnos. Y como decía David en el Salmo 3, nosotros también decimos: tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria. A ver, que no se escucha, vamos. Y el que levanta mi cabeza. No temeré a millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Porque tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria. Oh,
alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Amén. Aleluya. Es el Señor el que levanta tu cabeza. Es el Señor el que hace la obra en tu vida. ¿Tú lo crees? Está escrito, hermanos. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. ¿Usted lo cree? Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que venció en la cruz y es el más poderoso. Amén. Podemos decir, celebra victorioso el triunfo de Cristo, porque te ha hecho más que vencedor. ¿Lo puede decir? Sí, amén. ¿Está listo para proclamarlo? Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. A ver, espera un poquito. Cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted va a decir bien fuerte, más que vencedor. Y si es una mujer, puede decir más que vencedora. ¿Está bien? Lo va a decir fuerte, que se sienta. Nos decimos, todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo decía, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Puedo tener todo o puedo tener poco, casi nada, pero si tengo a Cristo soy más que vencedor. Puedo todas las cosas porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Aleluya. Y usted lo va a decir también, si Él está conmigo tengo todo. Aleluya. A ver, todos con las palmas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedora en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Ahora díganle al hermano, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, más que vencedor. Si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Aleluya. Gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, así está escrito. Si Dios es por nosotros, decía el apóstol, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si el Señor está de tu lado, no hay nadie que pueda hacerte frente. Si el Señor está de tu lado, si tú dices, Señor, ¿estás conmigo? Estoy alineado contigo. Si el Señor está de tu lado, nadie te podrá hacer frente. Entiéndelo. Dice el apóstol Pedro, hablaba, decía, someteos pues a Dios. Primera cosa, diga, me voy a someter a Dios. Y luego dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Resiste
resiste. Usted puede ponerse en posición de resistencia. Resisto porque estoy sometida a Dios. Puedo resistir y Él se va a ir. Él se va a ir si tú te sometes a Dios. Él va a huir de ti porque Él va a reconocer a la persona de Cristo en tu vida. Él va a saber quién gobierna tu vida. Si tú te sometes a Dios, Él va a saber quién está gobernándote. Sabe que no puede. Sabe quién te está gobernando. Y tú puedes resistir al enemigo. Y él tiene que huir, no le queda otra, tiene que irse porque está escrito. Amén. Así lo dice la palabra. Por eso ahora créele al Señor. Mira si hay algo ahí que está estorbando. Ahora mira, dile: Señor, yo quiero someter toda mi vida a ti. Díselo al Señor. Señor, quiero someter mi vida a ti. Quiero someterme, Señor. Quiero entregar mi vida, Señor, para ti. Quiero que tú seas el que me gobierna. Señor, perdóname si he sido un poco rebelde. Si tal vez algunas veces he actuado según lo que a mí me ha parecido y no lo que a ti. Perdóname, pero Señor, yo te digo que yo quiero someterme a ti. Quiero vivir bajo tu gobierno. Quiero vivir este tiempo, Señor, sometido ante tu presencia. Quiero arrodillarme ante ti y no tener que arrodillarme avergonzado ante el enemigo. Quiero arrodillarme ante ti y tener tu plena cobertura. La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. El que habita, no cualquier persona, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú puedes decir: Señor, yo quiero someterme a mí, y en medio de la batalla estar seguro que puedo decir: te resisto, diablo, en el nombre de Jesús. Y Él tiene que huir, tiene que irse, no le quedará otra cosa, porque está escrito: yo te pertenezco a ti y tú obrarás a mi favor siempre. Tú me defiendes, tú eres el que hace esa obra maravillosa. Precioso eres, Jesús, cubierto en majestad. En tu trono está el alto y sublime. Quiero adorar, cubierto en cubierto en majestad, cubierto en majestad, en su trono está el alto y sublime. Quiero adorar, cubierto en majestad.
tú estás en esta hora, cubierto en la majestad, oh Dios eterno. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Yo quiero adorar. Yo quiero adorar. Yo quiero adorar. En espíritu y en verdad. Yo quiero oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Dilo, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey. Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz. Adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Es a Jesús a quien estás adorando en esta tarde, al Señor que te dio la vida y que te ha perdonado. Yo adoro al Rey. Adórale al Señor. Pronto vendrá a buscarte el Señor. Adórale. Pronto vendrá por ti. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo eres. Qué lindo eres. Rey de gloria, yo te adoro, oh Rey. Yo te adoro, oh Rey. Yo te adoro, oh Rey. Oh Rey de gloria, yo te adoro al Rey. Yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey de gloria. Sí, Señor, recibe la alabanza y la adoración de cada corazón en esta tarde. Ojalá y arraja masai, poderoso eres. Sikamarija mayashi. Señor, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Oh, Rey de gloria, lleno de amor y misericordia. Jesús de Nazaret, que viniste para darme vida y esperanza. Que viniste para darle luz a mi vida.
que me libraste de las garras del maligno. Que tienes el poder y la autoridad para salvar y rescatar, para obrar, para quebrar y romper todo yugo de maldad, toda esclavitud del pecado. Viniste para hacernos libres. Nosotros y nuestra descendencia, ahora toda atadura del diablo se rompe en esta hora. Ahora se rompe toda atadura del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda planificación del enemigo es echada por tierra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre nuestra descendencia los proclamamos libres, 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 libres. Libres en el nombre de Jesús. Libres, 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 libres. Suéltalos, diablo inmundo. Retrocedan y salgan de las vidas todo espíritu inmundo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos libertad, libertad, libertad al cautivo. Caen las cadenas, caen las cadenas, caen las cadenas, caen las cadenas de opresión, caen. Son rotas ahora en el nombre de Jesús. Son rotas en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos, suéltenlos ahora. Suéltenlos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Libre, 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 libre. Nuestra descendencia es libre. Libre, 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 libre. Libre de todo engaño del enemigo. Libre de toda treta del diablo. Libre, 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 libre. Libre, las mentes son libres. Las mentes son libres en el nombre de Jesús. Los corazones son libres en el nombre de Jesús. Cristo, viniste para dar libertad. Ahora se abren esas celdas de oscuridad. Esas prisiones son abiertas y son puestos libres. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús de Nazaret, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey de gloria. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor, Rey de reyes, soberano sobre todas las cosas, hermanos. A Él bendecimos en esta tarde, a Él glorificamos, a Él damos la gloria, la alabanza. Gloria al Señor. Hay una palabra, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón y seguramente esto te va a alentar. Y te va a mostrar que, hermanos, Dios es un Dios que quiere marcar siempre la diferencia en la vida de aquellos que le creemos. Porque cuando Dios llama a la gente, hermanos, lo hizo desde el principio. Dios llamó a las personas para que pudieran experimentar cosas maravillosas de parte de Él. Amén. Y no sería bueno, porque la Biblia nos alienta a creer que todavía eso de Dios está en pie, que nosotros nos conformemos en la vida con las cosas comunes y pasajeras que la mayoría viven. A ver si me entiende. Hay cosas normales que todos vivimos. Dios nos ha hecho, por supuesto, de esa manera, iguales a los que todavía lamentablemente no tienen al Señor en un aspecto. Pero aquellos que hemos alcanzado esa relación con Dios a través de la fe, debemos de entender que Dios quiere marcar cosas diferentes y llevarnos a vivencias diferentes. Por eso en la palabra del Señor encontramos algunas cosas bien interesantes, y una de ellas yo la llamaría una declaración extraordinaria que hace en uno de sus salmos David.
Y te voy a invitar a que vayamos al Salmo número 60, donde al final del Salmo 60 hay una declaratoria que hace David. Es parte del Salmo, es parte de lo que él está compartiendo. Sabemos bien, hermanos, que Dios levantó a David en su época y aún hoy lo tenemos en la palabra del Señor como un referente de fe. Como alguien que experimentó al Señor en su vida, especialmente en una forma muy especial. Y que bueno, Dios le permitió participar de cosas extraordinarias. Muchas de ellas se las cuenta, las comparte, han quedado como parte del mensaje de Dios en la Biblia. Y en el versículo número 12 del Salmo 60, no sé si todos ya lo tienen ahí, dice algo bien interesante, bien importante. Para mí es poderosísimo. Y me gustaría, dado que la mayoría seguramente saben leer, que podamos leerlo juntos y fuerte, y que podamos hacerlo también, si nunca lo hemos hecho, parte de las cosas que creemos y de esas cosas importantes que declaramos por nuestra fe en el Señor. ¿Se animaría? ¿Todos se encontraron Salmo 60, versículo 12? ¿Todos lo tienen ahí? Vamos a leerlo juntos. Amén. A la cuenta de 1 y de 2 y de 3. Leemos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a repetirlo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Poderosa esta palabra, amén. Poderosa esta palabra. En Dios haremos proezas. Tal vez una cosa que a algunos no les entusiasma mucho todavía es que el término proeza, hermanos, para no es tan conocido. Hay otros términos que tal vez estamos más familiarizados. De hecho, el término proeza en la Biblia se registra, hermano, muy pocas veces, 6, 7, 8 veces, no más de esa. La palabra de Dios usa el término proeza, pero no por eso, aunque no está en reiterado, deja de tener un significado muy profundo. Hoy para la mayoría de nosotros el término proeza, que sigue siendo algo seguramente desconocido, para quienes logran conocer este término tal vez solo los hace pensar en aquellos eventos donde una persona o un grupo ha participado y ha marcado algo importante que ha quedado registrado en la historia. Seguramente pensamos, cuando alguien nos menciona o pensamos en el término proeza, en grandes batallas libradas donde alguien allí se destacó. Bueno, en cierta manera, hermanos, proeza quiere describir ese evento. Proeza quiere describir ese acto valeroso. Porque en parte el término proeza quiere decir acto de valentía. En parte quiere decir eso. Pero saben que el término proeza, si usted se interesa, y como me interesó, Dios lo trajo a mi vida, me he preocupado en tratar de descubrir cuán amplio es este término que dice que en Dios haríamos proeza. Porque si la Biblia dice que haríamos ese tipo de cosas, participaríamos, debe de ser interesante para nuestras vidas, ¿no te parece? Que en Dios estaríamos haciendo ese tipo de acto de valentía. Pero también, hermanos, significa el poder hacer cosas de gran beneficio. Las proezas tienen que ver con que una persona pueda ser destacada, pueda alcanzar, pueda llegar a, hermano, algo especial en la vida que tiene que ver con algo que lo hace valeroso, que lo que hace es valeroso y que lo que hace es muy beneficioso. ¿Va entendiendo? Y por ahí pasa la cosa. Y David en algún momento, inspirado en el Espíritu Santo, tal vez por su propia experiencia de vida, él declara esto en este salmo que debe de ser algo que debería llenar de expectativa tu vida y mi vida. Porque dice, en Dios vamos a hacer proezas. Amén. En Dios vamos a lograr estas experiencias extraordinarias.
que van de pronto a llevarnos a actos de gran valentía, que si no fuera por Dios no lo tendríamos. No tendríamos esos actos, esas actitudes, no avanzaríamos en un tiempo de peligro, pero en Dios lo haríamos. Aleluya. Es lo que David está diciendo en este salmo. En Dios vamos a poder hacer esos actos valientes. En Dios vamos a poder hacer esa cosa de gran beneficio. En Dios. Porque Dios peleará con nuestros enemigos, hollará a nuestros enemigos. Yo quiero decirte en primer lugar que, hermanos, los seres humanos muchas veces podemos participar de proezas, pero que no nacemos con la capacidad de realizarlas. Nadie nace valiente, por ejemplo, ¿sabía usted? Aunque luego sea una persona valiente en la vida, aunque luego pueda llegar a desarrollar proezas que tienen que ver con actos de valentía, nadie nace valiente, ni el mismo David. Estése seguro que cuando nació David, el más chico de 8 hermanos, no dijeron en la familia, bueno, ahora nació el valiente. Porque aunque David llegó a desarrollar valentía desde pequeño, y eso le valió mucho para que Dios lo considerara, no se nace valiente, no se nace provechoso. Esas son cosas que debemos de desarrollarlas, que luego en la vida, en la medida que se nos educa, somos capaces de desarrollar cosas que podamos llegar a desarrollarlas de tal manera que puedan ser consideradas como proezas. Cosas que sean de mucho provecho. Hay personas que lo han hecho. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos, hermanos, que nos benefician mucho, fueron logradas por gente que hizo proeza, que logró algo que nos benefició a todos, en la salud, en el bienestar, en las comodidades, cosas muy beneficiosas. Por eso hay personas reconocidas, por eso hay personas que la gente trata de recordarlo más allá, hermano, de su experiencia de vida. Y tú andas por el mundo de pronto y te encuentras con la estatua de alguien y cuando averiguas o te fijas o te interesa, resulta que le hicieron una estatua para recordarlo, de alguna manera para todavía poder disfrutar de esa persona, porque esa persona hizo algo importante. Lo que hizo, el acto de valentía, lo que desarrolló fue algo beneficioso. Y es por esta razón que hoy en el mundo todavía los seres humanos practicamos, hermano, el reconocer personas, o todavía conservamos. Es algo que se está perdiendo la costumbre en el mundo, aunque todavía se hacen estatuas. A veces hay algunos que son bastante pataduras en el deporte, pero ahí todavía sobre ellos también hay una estatua para ellos. Porque es una costumbre que la humanidad ha tenido. Pero la mayoría de las veces históricamente fue sobre personas que hicieron proezas. Lo que ellos hicieron fue valeroso. Lo que ellos hicieron fue importante. Lo que ellos hicieron marcó en su época, en su tiempo, en medio de la gente en la cual ellos vivían. Y cuando la palabra de Dios nos habla de esto, habla de esas cosas. Cuando David, inspirado como lo hizo todo seguramente, y cada salmo inspirado por la presencia de Dios en su vida, habla de esto. Él está hablando de que tenemos la capacidad, podemos llegar en Dios, hermanos, a desarrollar ese tipo de cosas tan extraordinarias. Y yo no sé cuántos de ustedes han pensado en eso. Pero David seguramente fue bendecido en la vida porque él creía. Y en algún momento él lo pudo compartir, como lo tenemos escrito en este Salmo 60. Que en Dios podemos llegar, hermano, a marcar cosas. En Dios podemos llegar a esas experiencias. Por eso es que seguramente David fue uno de los que participó de ese respaldo de Dios desde muy joven. Porque ¿quién no conoce la historia de David y Goliat? Aquel momento en el cual ni siquiera el ejército que representaba a su pueblo era capaz de enfrentar al gigante. Y él, sin ser un soldado, se animó y llegó a tener ese respaldo maravilloso de Dios para que en un milagro extraordinario Dios le diera la victoria al ejército a través de David, que no era un soldado, era un muchachito. Porque seguramente ya David sabía que en Dios podemos hacer proezas, que en Dios podemos alcanzar cosas importantes.
Amén. Que en Dios podemos lograr cosas que no solamente beneficiarán nuestras vidas. Y yo creo que la iglesia debe de ser capaz de adoptar esta idea. Porque cuando hablamos de iglesia, he notado, hermano, que muchas veces relacionamos que la iglesia del Señor está más bien formada por gente que debe de estar dispuesta al sufrimiento, debe de estar dispuesta a pasarla bueno como sea posible, etcétera, etcétera. Y como que asociamos más bien la iglesia y la obra del Señor con un grupo de personas que tienen que estar dispuestas a aguantarle lo peor a lo peor. Pero en Dios no es así. La Biblia habla de que pueden haber experiencias difíciles. La pastora hablaba de que Pablo mismo en uno de los momentos comenta cómo él había llegado a tener experiencias de todo tipo, hasta momentos donde peligró su vida. Pero ese no es el plan mayor de Dios con la iglesia. Ese no es el plan. El plan de Dios con la iglesia, hermanos, es un plan elevado, es un plan especial. Es un plan donde Dios quiere que la obra que Él ha levantado a través de Jesucristo y que la Biblia describe como el cuerpo de Cristo pueda hacer algo, hermano, que pueda tocar vidas, que pueda impactar, que pueda llegar a crear cosas beneficiosas en medio de la sociedad del mundo. ¿Me va entendiendo lo que yo le quiero decir? Porque cuando David dice en Dios haremos proeza, David está hablando de ese tipo de experiencia, de poder llegar a vivir la bendición de que Dios a través de nuestra vida pueda, hermanos, marcar cosas importantes y podamos ser parte de cosas importantes, de cosas que puedan bendecir a otros inclusive, de cosas que puedan llegar a mostrar el poder y el amor de Dios a otras personas. Cuando David dice en Dios haremos proeza, estaba hablando de ese tipo de cosas. Y seguramente que esto le ayudó para que David en la vida, que no había nacido como rey, porque ni siquiera era parte de una familia real, pudiera llegar a ser rey. Que llegara a ser vencedor ante una lucha tan desigual, siendo un jovencito con el gigante Goliat. A que Dios le pudiera llegar a entregar un reino. Que pudiera llegar a vivir la bendición de ser respaldado con un gran ejército. Porque históricamente, hermanos, uno de los momentos donde Israel tuvo un mejor ejército fue en la época de David. Históricamente, donde Dios le rodeó de hombres extraordinariamente valientes, valerosos, inteligentes, intrépidos, para que el pueblo de Dios se levantara en aquella época y Dios fuera glorificado. Y la persona elegida fue David. ¿Por qué? Porque sin duda que David creía lo que luego él diría en este texto. En Dios podemos hacer proezas. En Dios podemos hacer cosas que van más allá de lo común. Porque cosas que sean comunes y ordinarias, hermanos, todos los seres humanos practicamos. Pero hay momentos donde Dios quiere glorificarse, hay momentos donde Dios quiere mostrar su grandeza, su poder, su misericordia. Y qué bueno cuando hay vidas que entienden que a través de la fe en Dios, a través, hermanos, de lo que nosotros nos relacionamos, de esa relación que nosotros podemos tener con el Señor, con Dios, con su presencia, con su Espíritu Santo, puede darse esas proezas en nuestras vivencias personales, que puedan llegar a marcar no solo nuestras vidas. Las personas que han creído esto, hermanos, son los que generan esas grandes experiencias y que luego conocemos como testimonios de cosas sobrenaturales que han vivido, que han permitido vivir cosas que van más allá, inclusive de la comprensión humana, porque han sido cosas que Dios ha respaldado, han sido cosas sobrenaturales, que han mostrado el respaldo y el poder de Dios en la vida de la persona. Yo estoy seguro que David pensaba en esto, hermano, cuando él decía, en Dios podemos llegar a tener esas experiencias extraordinarias, que no todos tienen de pronto, que no son comunes, porque tienen que ver con actos valerosos, tienen que ver con cosas que generan un gran beneficio. Y me encanta que David exprese esto, porque nos desafía.
Y ojalá que todavía nos siga desafiando, más allá del tiempo en que nos ha tocado ser cristianos. Más allá de esta época tan particular donde Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Ser capaces de que todavía en Dios podemos hacer proezas. Amén. Porque quienes lo han creído y quienes le están creyendo al Señor están teniendo esa experiencia extraordinaria en su vida, que les está bendiciendo y que está permitiendo que inclusive otros puedan ser bendecidos. Amén. Y David dice, vamos a hacer proezas porque Dios hollará a nuestros enemigos. Dios hollará a nuestros enemigos. Si tú analizas fríamente esto, David estaba declarando algo extraordinario, que él iba a poder llevar esa experiencia de vida, iba a poder lograr esas cosas en Dios. Porque Dios se encargaría de los enemigos. Hollaría. ¿Sabe que el término hollar significa pisar varias veces? Dios estaría pisando varias veces a los enemigos. Porque el término hollar significa eso. Sé que no son términos comunes ni contemporáneos, pero bíblicamente la palabra del Señor nos describe estas cosas. Y es muy bueno que las sepamos, que las entendamos. Y David dice, voy a hacer proeza, vamos a hacer proeza. En Dios podemos hacerlo. Podemos llegar a tener experiencias extraordinarias. Podemos llegar a tener experiencias sobrenaturales. En otras palabras, es lo que David estaba diciendo. Podemos llegar a vivir cosas fuera de lo común. Las proezas son cosas fuera de lo común. En Dios. Porque Dios estará peleando nuestras batallas. Porque Dios se encargará de lo que nos complican la vida. Porque Dios se hará cargo de los enemigos. Porque déjame decirte que todos tenemos enemigos. Y que los hijos de Dios tenemos enemigos también. A veces son físicos, pero la inmensa mayoría de las veces son enemigos espirituales. Aquellos que trabajan en el alma, aquellos que trabajan en el corazón, aquellos enemigos que trabajan en los sentimientos, aquellos enemigos que trabajan, hermanos, trayendo enfermedad sobre los cuerpos. Por eso cuando Pablo habla de la fe, describe la fe y la necesidad de que la fe pueda ser grande como si fuera un gran escudo. Y Pablo dice para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Está hablando, hermanos, de enemigos. Está hablando del mundo espiritual. Y aquí David en su tiempo ya tenía la gracia de Dios para tener esa revelación de cómo funciona el reino espiritual, de cómo es el asunto con nuestra vida, de que hay enemigos y cómo Dios se encarga de ellos. Amén. Dice, nosotros haremos proeza porque Dios hollará a nuestros enemigos. Dios estará aplastando a nuestros enemigos. Y qué bueno también poder llegar a entender esto, que Dios se encarga de nuestros enemigos. Esto debería darnos un mayor entusiasmo para buscar a Dios en nuestro tiempo, en nuestros días. Para que no luchemos solos. Hay un montón de gente, hermanos, que no vence en la vida. Es vencido por los enemigos. A veces por enemigos invisibles. Por eso se encuentra mucha gente que no sabe lo que le pasa. Están amargados, están tristes, están con un montón de ideas malas. No entienden lo que les pasa y luego otra gente los trata de ayudar y tampoco los puede ayudar. Porque hay un montón de enemigos, muchos de ellos espirituales, que están trayendo, hermano, todo ese tipo de pensamiento negativo, todo ese tipo de desaliento en la vida. Si usted sale allá afuera, la inmensa mayoría de la gente está con un desánimo tremendo. Están desanimados para la vida, están desanimados para el trabajar, están desanimados para seguir adelante con la familia, están desanimados, están en un desánimo total. Nos duele saber que esta época de la humanidad es la época donde más suicidios hay. Y los gobiernos ocultan las cifras para que no se alarme la gente más de la cuenta. Eso habla de que hay una realidad, de que hay, hermanos, enemigos del ser humano, que va más allá de lo físico. Es el entorno espiritual.
Por eso también la Biblia describe el tema del mundo espiritual como enemigo del hombre. Y Pablo en su enseñanza a los Efesios le habla del mundo espiritual, cómo hay principados, cómo hay potestades, cómo hay gobernadores de las tinieblas, cómo hay huestes espirituales de maldad. A veces me preocupa que estos temas no están, hermanos, un poco más en la vida de la iglesia. Y es la razón por la cual algunos, a veces aún dentro de la iglesia, no saben ni lo que les pasa. Porque es triste, hermano. Pero esta es la razón por la cual algunos a veces, que no se han preocupado en buscar que Dios esté firme con ellos y Dios se encargue de los enemigos, luego, hermano, están pagando un precio de desánimo, de desaliento. Y se les pregunta, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás desalentado? ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué esto? No sé qué me pasa, no sé. No sé, no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer la Biblia, ya no tengo ganas de esto, ya no tengo ganas. Es el mundo espiritual, hermanos. Son los enemigos del ser humano que siempre han estado y que hoy están más activos que nunca. Y hacen que el desaliento sea parte de la vida de las personas. Hace que luego las personas no quieran ni vivir. Hace que luego las personas quieran esquivar la realidad. Hoy, hermanos, los gobiernos hacen, y ustedes lo han visto y lo saben, esfuerzos increíbles para tratar de detener el gran consumo de la droga y del alcohol en el mundo. Porque hay una enorme cantidad de gente que se suma cada día para consumir este tipo de cosas, para evadir la realidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de enemigos del alma. Estamos hablando de enemigos de la gente. Estamos hablando de enemigos del ser humano, que son enemigos del mundo espiritual. Por eso me encanta esto. Yo quiero ayudarte a entender la profundidad que tiene este comentario, esta exclamación, esta declaratoria de David, de cómo Dios se encarga de los enemigos. Porque aunque en la época de David habían tal vez muchos enemigos físicos, también habían enemigos espirituales. Lo sabían. Porque los enemigos espirituales del ser humano han existido siempre. Y hoy más que nunca están. Qué bueno poder entender esto, que Dios se va a encargar de este tema de nuestros enemigos, para que podamos ser gente que alcancemos proeza, que logremos vivir cosas, que puedan bendecir grandemente nuestras vidas. Dios no nos ha llamado a vidas comunes y corrientes, hermano. Dios te ha llamado a una vida especial. ¿Entiendes esto? Dios te ha llamado a ser un hombre especial, a ser una mujer especial, a ser alguien que marque la diferencia. Dios no te llamó para que tú seas un ciudadano más el Maldonado, que vive solamente como puede y como cuadra, y que la va llevando como la mayoría de la gente a los ponchazos. Ni ha llamado a los que viven en otros lugares para que vivan como pueda, como cuadre, a los tirones, como tenemos un dicho muy criollo, los uruguayos. ¿Y cómo la va llevando? Y acabamos los tirones. La vida cristiana, la vida con Dios, no es para llevarla a los tirones, no es para llevarla como se pueda, no es para vivir de cualquier manera, no es para, hermanos, sobrevivir. La vida cristiana es para una vida de victoria, de bendición, de presencia de Dios. ¿Va entendiendo esto? Y David todavía le agrega que en Dios haríamos proeza. Y gloria a Dios a aquellos que lo entienden y lo hacen. Amén. Gloria a Dios a aquellos que marcan la diferencia. Gloria a Dios a aquellos que han creído que en Dios pueden lograr buenas y grandes cosas, con lo cual han bendecido. Por eso surgen testimonios de aquí y de allá. Gente que le ha creído que en Dios podemos hacer esas cosas, que generan un gran beneficio. Los testimonios muestran eso. Gloria al Señor. Hombres y mujeres que han creído que más allá de la humildad en la cual de pronto nacieron o se desarrollaron, luego en Dios ellos pudieron hacer grandes proezas
como David. David nació en una humilde familia de Belén. Pero llegó a transformarse en el gran rey de Israel. Por eso cuando él escribe esto, lo escribe creyendo en lo que él decía, lo que él compartía. En Dios podemos, dice David. En Dios podemos hacer proeza. Porque él lo había vivido, venciendo gigante como Goliat. En Dios podemos. En Dios podemos. El tema es que tenemos que creerle que en Dios podemos. Amén. Creer que en Dios es posible. Creer que en Dios no es solamente posible llevar adelante la vida con 250,000 dificultades. A mí me duele cuando hablo con cristianos, hermano. Y me da pena la forma en que algunos se expresan, no todos, pero algunos. Me da pena. Que nunca tienen, hermano, una palabra, digamos, de ánimo, de aliento, sino que por lo general se preguntan, ¿cómo va, hermano? ¿Cómo va marchando? Y más o menos, hermano. Más o menos ahí la vamos llevando. Ahí la vamos llevando. No es crítica. Pero hermano, yo no creo que un Dios tan grande nos llame para que en la vida la vayamos llevando. ¿Va entendiendo? Irla llevando la lleva cualquiera. Mientras puede. Pero Dios, los hijos de Dios, en Dios, la cosa es diferente. Y cuando yo observo esto, hermano, yo me doy cuenta que si somos capaces de creer, seguramente podemos llegar a tener experiencias extraordinarias en Dios. Porque David lo vivió y por eso él declara esto: en Dios haremos proezas. Y cómo me encantaría que los jóvenes que están aquí, el pueblo del Señor, puedan creerle a Dios y puedan creer que en Dios pueden hacer proezas. Amén. Que no tienen por qué ser un joven común y corriente, de la mayoría que están tristemente viviendo su juventud de muy mala manera, desanimados, desalentados. Por eso algunos buscan en el alcohol y buscan en la droga o buscan en otros placeres pasajeros, hermano, poder satisfacer su alma porque se sienten frustrados dentro de sí. Es una gran tristeza tener que decir esto, pero es una gran realidad. Pero yo creo que a quienes están en el Señor pueden pensar en otra cosa. Porque David lo creyó, lo pensó y lo comparte. En Dios podemos alcanzar grandes cosas. Dios puede hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Podemos llegar a vivir cosas extraordinarias. Aquellos que lo han creído, hermano, lo han vivido. Si tú lo lees en la Biblia, vas a ver en la palabra del Señor que incluso en el libro de Hebreo hay en el capítulo 11 una lista de personas que hicieron cosas extraordinarias. Algunos conocen esa lista allí como la gran lista de los héroes de la fe. Se habla de algunos que, hermanos, llegaron a vivir cosas maravillosas. Y a lo largo de la Biblia se destacan hombres y mujeres que vivieron experiencias maravillosas. ¿Por qué lo vivieron? Porque creyeron que en Dios ellos podían llegar a tener experiencias extraordinarias. Por eso tú y yo podemos leer un Daniel, que cuando lo tiran a un foso los leones, a un lugar donde habían tirado y tiraban a muchas personas y eran la comida de los leones, con Daniel Dios hizo la diferencia. Y cuando lo llamaron al otro día, y ustedes saben la historia, y el mismo rey fue para ver si estaba todavía Daniel vivo. Daniel pudo responder desde el foso de los leones: sí, mi rey, estoy vivo. Porque el Dios al cual servía Daniel le había guardado y pudo pasar una experiencia sobrenatural y extraordinaria. Por eso podemos leer en la Biblia la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego, también en el libro de Daniel. Sadrac, Mesach y Abednego, ¿cuántos leyeron esa historia? Donde ellos, hermano, se mantuvieron fieles en su fe a Dios porque sabían que en Dios ellos podían vivir cosas extraordinarias y lo vivieron. Y lo vivieron. Y cuando aquel rey lleno de ira los mandó a aquel horno que lo hizo calentar 7 veces más de lo acostumbrado, y los echó en el horno de fuego ardiendo, todos fueron testigos junto con el rey de cómo el mismo Señor Jesucristo estaba guardando la vida de aquellos 3 jóvenes en una experiencia extraordinaria.
Hombres como Moisés, que pudieron cruzar con su pueblo, el pueblo de Israel, el mar en seco. Una proeza, algo maravilloso, algo extraordinario. Porque en Dios, como dice David, podemos hacer proezas. Esto es lo que ha llevado, hermano, que hombres y mujeres de Dios vivan cosas maravillosas cuando le han creído que en Dios esas cosas son posibles. Y yo creo, hermano, y podía seguirte mencionando un montón de momentos en los cuales hombres y mujeres participaron de cosas extraordinarias, donde fueron librados de los peligros, donde Dios hizo milagros sobrenaturales, donde hubo provisión sobrenatural, donde hubieron milagros extraordinarios, cosas no comunes. Pero que algunos que tuvieron su fe en Dios como la tienes tú y yo, llegaron a vivir. ¿Por qué? Porque en Dios podemos, en Dios es posible. ¿Me va entendiendo? Y David lo decía porque lo vivió en su propia vida. En Dios haremos proeza porque Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Él va a estar, hermano, tratando el asunto con nuestros enemigos y nos va a permitir vivir esas cosas extraordinarias. Por eso hay que alejarse del pensamiento negativo que ha tomado a la mayoría de las personas. Hay que tener cuidado. Alejarse de todo ese tipo de pensamiento negativo que está llevando a la gente a vivir una especie de desgracia, de desánimo colectivo y darle la idea de que la vida, como dice un viejo refrán, la vida es como una cebolla y hay que pelarla llorando. Y algunos han tomado literalmente eso y la vida de ellos la pasan llorando. Pero Dios no da la vida para vivir llorando, hermano. Dios no da la vida para vivirla en desgracia. Dios no le da la vida a una persona para que viva, hermano, solamente en la aflicción, en la necesidad, en la miseria, en el desánimo, en el desaliento. ¿Me va entendiendo? Eso es producto del pecado. Lo de Dios es diferente. Dios, hermano, quiere hacer cosas y marcar cosas importantes en nuestra vida y poder llevarnos a vivir cosas maravillosas. Por eso me encanta cuando escucho aún hoy testimonios de cosas extraordinarias. Cosas que tienen que ver con actos de valentía, donde el Espíritu Santo ha estado guardando a la persona. Y allí Dios ha marcado su misericordia, salvaguardando una familia, salvaguardando un grupo. Escuchaba hace un tiempo, hermanos, que en un avión, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia del avión, es muy linda, por cierto. Pero todos sabemos, hermano, que también, como cualquier medio de transporte, los aviones tienen sus riesgos. Y muchas veces los aviones también tienen sus accidentes. Y hay un testimonio, hermano, de alguien que estaba viajando en un avión. Y el avión, hermanos, comienza a tener graves problemas. Y allí por allí se anuncia que la gente se tiene que preparar porque el avión va a caer a tierra. Porque el tren de aterrizaje del avión no respondía. Y créanlo, los que han viajado en avión saben que un anuncio de eso a 10.000, 11.000, 12.000 pies de altura no es nada lindo. Un anuncio de eso, cuando te encuentras que tú miras para abajo y las personas parecen hormigas. Y te digan que bueno, te tenés que preparar porque el avión va a caer. Y bueno, ni que hablar que te van a hacer puré. Pero resulta que en medio de la cantidad de pasajeros, cuando se da el anuncio de que se prepare la gente porque el avión va a caer, el avión no respondía, su tren de aterrizaje no respondía. Y todos sabemos que si el tren de aterrizaje no hace lo que tiene que hacer, luego el avión no puede llegar a tener un aterrizaje normal y el avión va a caer y se va a estrellar y se va a reventar y se va a matar toda la gente. Pero este testimonio que es real cuenta, hermanos, que en medio de aquella gente había un cristiano, yo no sé si más, pero había un cristiano que mientras todos comenzaron a gritar
Y mientras todos comenzaron, hermano, bueno, ustedes si no lo han vivido, gloria a Dios, pero lo habrá visto por lo menos en películas, empieza ese momento donde todos empiezan a gritar y quedan como enloquecidos y se abrazan unos a otros y bueno, allí comienza todo tipo de manifestación de miedo, de terror. Él se puso en pie porque era una persona de fe, era alguien que creía en Dios con todo su corazón. Y le dijo a toda la tripulación, comenzó a gritar en el pasillo: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga un milagro y este avión no va a caer. ¿Qué te parece? Ojalá el Señor no te pruebe ni a mí, a ti que me gusta viajar en avión. Pero él se para y comienza. Y comenzó a gritar, así dice el testimonio. Comenzó a gritar a la gente para que lo escucharan en el medio del griterío donde todos gritaban. Hasta la tripulación estaba descontrolada porque ni las azafatas ni la gente, la tripulación podían hacer nada. El avión iba a caer. Pero él comienza a gritar: Dios va a hacer un milagro. Oren conmigo. Le voy a pedir a Dios y Dios va a hacer un milagro y este avión no va a caer. Casi 200 personas en el avión. ¿Ustedes saben lo que pasó? El avión tuvo un aterrizaje normal. Y nadie podía explicar, después del aterrizaje normal, cómo el tren de aterrizaje del avión, que estaba dañado, y las mangueras de fluido hidráulico cortadas, podía haber accionado normalmente y pudo toda la tripulación junto con este hermano, el cristiano, aterrizar en un aterrizaje normal y nadie perdió la vida. En Dios haremos proezas. En Dios, proezas. Es ese acto valeroso. Es ese acto, hermano, sobrenatural. Es ese acto que en un momento, hermano, marcará la diferencia en beneficio propio o en beneficio de muchas personas. En Dios podemos vivir esas cosas. En Dios podemos vivir ese momento que marcará tal vez para siempre una experiencia, que va a dejar un testimonio, que va a dejar. En Dios haremos proezas. ¿Va entendiendo? Porque cuando hablamos de proeza, no solamente estamos hablando de una gran batalla, estamos hablando de un momento, hermano, donde hay que levantarse, y un momento donde la gracia de Dios está contigo para que tú te levantes en fe, en valentía y avance y Dios te respalde. Un momento donde hay que actuar, un momento donde alguien tiene que ser salvado, un momento donde hay una emergencia, un momento donde hay una situación allí. Porque es mucho de lo que describe la Biblia. Yo quiero decirte que tú tal vez lees la Biblia y no te das cuenta que muchas de las experiencias de algunos de estos hombres fueron justamente ese tipo, hermano, de asunto maravilloso que marcó la vida de ellos y que trajo un beneficio muy grande para quienes estaban allí. A través de un acto de valentía extraordinario, no generado por la naturaleza de la persona, sino generado por la gracia y el poder de Dios, impulsado por el poder de Dios en la vida de la persona. Que le llevaron, hermano, a hacer una declaratoria, a empujar un grupo, a alentar un pueblo, a enfrentar una situación en la cual, hermano, ahora cuando la leemos, lógicamente ya conocemos la historia. Pero que antes, quienes lo vivieron en lo previo no sabían. Hoy leemos, por ejemplo, aquel momento en el cual los muros de Jericó cayeron. Y cantamos y se sacaron coros y hay canciones y hay himnos y de todo un poco que los cristianos cantan hoy, y los muros caen y los muros caen y hoy cantamos muy contentos, los muros caen. Pero yo te quiero decir por un momento, yo quiero que pienses cuando Dios lo desafía al pueblo y Josué tiene que decirle a la gente: vamos a rodear la ciudad de Jericó. En esa época, hermano, la ciudad de Jericó era una ciudad extremadamente fortificada para la época.
Tenía murallas tan grandes y altas como casi ninguna ciudad a su alrededor. Con muros donde habían casas sobre los muros, edificaban casas sobre los muros. No era nuestra época, no era la época de los misiles, no era la época nuestra. Te recuerdo que era una época que el arma más peligrosa capaz que era una honda con piedra. Y ellos rodearon la ciudad. Y hoy nosotros sabemos, y la ciencia ha comprobado, porque hay ruinas que se descubrieron de Jericó, que los muros cayeron hacia adelante, tal como la palabra de Dios declara. En un acto sobrenatural del poder de Dios, respaldando, hermano, la actitud extraordinaria de un hombre como Josué, que alentó al pueblo a creer que ellos iban a rodear por esa orden de Dios la ciudad, y luego 7 veces el último día, y cuando fuera la última vuelta cantaran y gritaran porque los muros iban a caer. Y vivieron esa experiencia extraordinaria, esa proeza maravillosa que hoy recordamos y está en la palabra del Señor. Un hecho extraordinario de valentía, un hecho extraordinario que trajo un beneficio maravilloso para el pueblo de Dios, porque ellos comenzaron a conquistar la tierra prometida. Cuando David habla de eso, de proezas, habla de ese tipo de cosas. Algo extraordinario. Actos de valentía, hermano, que puedan permitir que Dios se glorifique, que es lo que Dios quiere hoy de su pueblo. Ya hay demasiada gente acobardada. Dios espera sin duda que su iglesia, su pueblo, que cada uno de nosotros tengamos y desarrollemos la capacidad en Dios hacer proeza, marcar la diferencia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos entienden esto? Con un acto de valentía, donde podamos hablar de Cristo en un lugar de pronto donde nadie lo ha hecho. Que podamos llegar a hacer algo para glorificar a Dios y bendición de la gente que otros no han hecho. Ha sido como el evangelio ha llegado, hermanos. Ha sido como el evangelio ha llegado. Proezas, cosas extraordinarias, de gran beneficio para las personas. Por eso aquellos que lo han vivido son los que generaron esos grandes testimonios. Y cuando usted escucha, y hay libros que han recogido estos testimonios, usted se llena de fe. Tiene que ver con esas proezas, con esos actos de valentía que han hecho que de pronto una persona vaya a predicar a un lugar donde nadie había llevado el evangelio, y donde había rechazo, y donde había peligro, y donde muy posiblemente muriera los que quisieran hacerlo. Y hubo allí un respaldo de Dios, y luego toda una gente, una nación ha llegado a conocer a Cristo. Porque hoy, hermanos, conocemos la obra del Señor de una manera. Y gloria a Dios, se ha difundido el evangelio. Y tenemos congregaciones en todos lugares. Y a veces en las mismas ciudades hay varias congregaciones hasta para elegir dónde queremos ir. Pero déjame decirte que no siempre fue así. Déjame decirte que no siempre fue así. Que el evangelio, para llegar a miles de personas, fue a través de gente que creyó que en Dios podían hacer proezas. Hoy en cualquier biblioteca de una iglesia, o ni siquiera en la biblioteca, tú buscas en internet y hay algunos lugares y librerías hasta seculares que te venden la Biblia. Pero ¿sabías tú que hace muchos años la palabra de Dios aquí en América del Sur, hasta llegar a Cuba, fue diseminada por un hombre llamado Pensotti? Muy pocos saben la historia de él. Saben de Bolívar, saben de Artigas, saben de otros, pero no saben de Pensotti. Pero este hombre de origen italiano, él, hermano, introdujo la Biblia en América. Y a lomo de mula recorrió miles de kilómetros en todo el Cono Sur, llegando hasta Centroamérica y cruzando hasta Cuba. Y fue el colportor de la Biblia. Fue un hombre que hizo la gran proeza de diseminar la palabra de Dios en miles y miles y miles de lugares que no conocían la palabra del Señor. En Dios haremos proeza.
En Dios haremos cosas extraordinarias. En Dios podemos llegar a vivir cuando estamos en Dios. Cuando estamos en Dios. Y que podemos llegar a tener esas experiencias como alguien que iba en la calle, y lo he contado varias veces. Y el Espíritu Santo de Dios le dice, anda corriendo y golpea aquella puerta. Y él, una persona que podía tener esas experiencias extraordinarias, sensible a la voz de Dios, fue corriendo y golpeó una puerta. Y cuando la puerta se abre, una mujer comienza a gritar enloquecida, alabando y bendiciendo a Dios, porque era alguien que había tenido graves problemas lejos de Dios, se había alejado del Señor, y ese día tenía un arma, iba a quitarse la vida. Y vino a su corazón la palabra sembrada por años, y como que se dio una última oportunidad y le dijo en una oración a Dios, si todavía me amas, si todavía tienes algo conmigo, que ahora, antes de que yo me quite la vida, alguien, un hijo tuyo, alguien venga y toque la puerta de mi casa, como una señal de que todavía tú me amas. Y en la calle estaba ese hijo de Dios que podía tener esa experiencia maravillosa. Alguien que podía hacer una proeza extraordinaria para que una vida se salvara. Y fue sensible al Espíritu Santo. Y aunque no entendía, salió corriendo a golpear la puerta. Por eso al principio no entendía cuando aquella mujer enloquecida alababa a Dios y lo abrazaba y lo besaba y le daba gloria al Señor. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Es la manera en la cual el Evangelio ha llegado. Es la manera en la cual miles han sido bendecidos. Es la manera en la cual de pronto personas en un hospital a punto de morir, como pasó, hermanos, hace unos años en Montevideo, que pusieron al lado de la puerta de la morgue a un hombre porque ya el cáncer había comido totalmente sus pulmones y no querían gastar más recursos médicos en la persona y lo dieron prácticamente por finalizado. Y como no había familiares ese día con él, le retiraron todo y lo dejaron en la puerta de la morgue para que terminara de morir allí, como un animal que uno abandona. Y que ni siquiera con un animal se debería hacer esto. Pero lo hicieron en un hospital en Montevideo, hace algunos años. Y dejaron a aquel hombre allí para que terminara de morir y después mandarlo para los freezers que tienen en la morgue. Pero un hombre de Dios que vivió cosas extraordinarias y Dios le usó predicando en grandes partes y muchos lugares del mundo, ya está con el Señor. Sintió de ir al hospital. Aquellos que Dios puede usar y que creen que en Dios podemos hacer proezas. Fue guiado por el Espíritu Santo al hospital y se encontró con que estaba aquel hombre allí. Lo habían ya dado como un despojo humano, prácticamente que como que ya era un muerto. Y pidió para ir a orar. Y le dijeron, y vaya. Total, ese hombre ya prácticamente murió, vaya y ore. Y Dios hizo un milagro en ese hombre. Y lo sanó. Y por muchísimos años fue un buen cristiano en una de las iglesias, en la iglesia de este pastor en Montevideo. Y cuando partió con el Señor era un diácono de la iglesia de muchos años. Aleluya. En Dios, en Dios, en Dios haremos proeza. En Dios haremos proeza. En Dios, en Dios haremos cosas extraordinarias. Proeza es ese acto de valentía. Esa cosa que hará que Dios se glorifique y que tu vida sea marcada por Dios con algo extraordinario. ¿Vas entendiendo? En Dios. Y para que lo podamos vivir, dice David, Dios todavía se va a encargar de los enemigos para que no nos joroben.
Dios lo va a estar pisoteando. ¿No te pone feliz eso? Mira, mientras tú haces proeza, si tú le crees a Dios, Dios quiere que lo haga tú y yo. Dios estará pisando a los enemigos. ¿Sabe lo que Dios estará haciendo si tú le crees? Para que tú seas un hombre y una mujer que en este tiempo haga proeza. Mira, voy a hacer lo que Dios está haciendo con los enemigos. Dios está haciendo así mientras tú estás marchando en lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te parece? Dios está pisando a los enemigos, lo está pisando para que no te molesten, para que dejen que la obra de Dios se realice contigo. Por eso vamos a orar en esta noche. ¿Qué te parece? Para que tú y yo no vivamos las vidas comunes que cualquiera puede vivir, porque hemos sido llamados a cosas extraordinarias, a cosas sobrenaturales. Y yo sé que el Espíritu Santo Dios en algunos de ustedes ya les encendió un fuego, porque para esto Dios trajo la palabra en esta noche. Para que cada uno de nosotros, todos ojalá, podamos entender que Dios no nos ha llamado a cosas comunes, corrientes que cualquiera puede vivir, sino a vivir cosas y experiencias extraordinarias. En Dios, no con nuestras fuerzas, en Dios. Yo no sé cuántos han entendido esta palabra. Pero si tú lo has entendido, yo estoy seguro que de aquí en adelante esto te va a motivar para que tú busques esa experiencia maravillosa con Dios. Que pueda ser la persona que Dios use en estos tiempos, en el lugar donde estás, donde vives, en el barrio, en la ciudad aquí. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. En Dios haremos cosas de valentía extraordinaria que glorificarán a Dios, que honrarán a Dios, que permitirán que el poder de Dios sobrenatural te respalde. Yo no sé si tú entiendes esta palabra, ojalá que sí. Y si anhela tu alma, tu corazón, poder ser de las personas como David, que vivieron en Dios estas cosas extraordinarias, comienza a bendecirle al Señor. Comienza a bendecirle, para que Dios pueda en estos tiempos hacer lo que hizo con un Josué, con un Daniel, con un Elías, con un Eliseo, con un David. Aleluya. En Dios haremos cosas extraordinarias. En Dios viviremos cosas sobrenaturales. Es lo que David estaba hablando. En Dios podemos vivir esas cosas especiales, maravillosas, que quienes creen y confían en el Señor pueden llegar a experimentar. Es parte de lo que Dios tiene para ti, para la iglesia. Aleluya. Pues al enemigo él hará caer, su gran victoria cantaré. Cristo es Rey, Sí, Señor. porque Él es el que venció, su pueblo liberó. El enemigo huyó a su voz y el mundo podrá ver que con mi Dios yo siempre venceré. Pues al enemigo él hará caer, su gran victoria cantaré. Cristo es Rey, porque Él es el que venció, su pueblo liberó. El enemigo oyó a su voz y el mundo podrá ver que con Dios yo siempre venceré. Pues al enemigo él hará caer, su gran victoria cantaré. Cristo es Rey, porque Él es el que venció, su pueblo liberó. El enemigo oyó a su voz y el mundo podrá ver que con mi Dios yo siempre venceré.
venceré, pues al enemigo él hará caer su gran victoria cantaré. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, gracias por tu palabra tan maravillosa. Señor, porque en este día has querido desafiar nuestros corazones. Y Espíritu Santo, yo sé que tú lo has hecho en esta noche, desafiando nuestras vidas. Señor, para que creer en tu poder maravilloso para este tiempo. Señor, y que tú has de glorificarte en la medida que le creamos a ti y a tu palabra. Señor, y que en ti podemos llegar a tener esas experiencias tan especiales, tan particulares. Señor, que generarán el testimonio, que le alentará la fe a otros inclusive, y que bendecirá grandemente nuestras vidas. Señor, yo te ruego por tu iglesia ahora, en este tiempo, en este lugar, por cada vida que está aquí, cada uno de nosotros. Señor, creemos lo que tu siervo David declara en tu santa palabra. Señor, que en ti podemos hacer proeza, que en ti podemos, Señor, vivir esas cosas sobrenaturales, que en ti podemos llegar, Señor, a experimentar esa manifestación maravillosa de tu gracia, de tu misericordia, no solo sobre nuestras vidas, sino también para que otros sean bendecidos. Levanta, Señor, a tu pueblo, levántanos como una iglesia capaz de vivir también esta experiencia. Levanta, Señor, a jóvenes en este lugar. Levanta hombres y mujeres capaces todavía, Señor, de hacer proezas en ti, de poder generar cosas muy beneficiosas, no solo para sí mismos, sino para la familia, para la sociedad, para el lugar donde estamos, Señor, para el país donde tú nos has puesto. Señor, permite que esta bendición de la experiencia de la cual David vivió y él habló y nos dejó esa palabra, pueda ser también parte de la experiencia de quienes estamos en ti. Señor, para que tu nombre maravilloso pueda ser conocido, para que todavía almas puedan venir a ti, para que todavía familias puedan ser transformadas. Señor, para que gente pueda ser sanada, para que haya liberaciones, para que haya milagros. Señor, para que haya maravilla, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra preciosa tenga cumplimiento en nuestro día. Danos la fe de creer que en ti podemos, Señor, de que todavía tu brazo no se ha cortado y tu palabra sigue siendo fiel y poderosa. Danos la fe para creer que en ti podemos hacer esa proeza, que en ti podemos todavía vivir esos momentos de gran valentía. Señor, aún en medio de un tiempo donde el temor se ha apoderado de la mayoría de los corazones. Padre, ayúdanos a creer que en ti todavía podemos, que nuestros hijos pueden vivir esta experiencia, que cada cristiano lo puede hacer en nuestro día. Señor, para que como iglesia lo podamos experimentar. Gracias porque tú te encargas de nuestros enemigos. Creemos lo que David reveló aquí y lo que él nos comparte. Señor, que tú estarías encargándote de nuestros enemigos. Creemos y declaramos que así sea, Señor, y que así será en tu santa voluntad. Señor, que tú nos libras de nuestros enemigos, que tú te encargas de todo aquello que quiere venir sobre nuestras vidas, para quitarnos la fe, para desalentarnos, Señor, para desanimarnos, para que no vivamos lo que tienes preparado para tu iglesia, para que no extendamos tu reino, para que no prediquemos tu palabra, para que no te sirvamos. Padre maravilloso, gracias por pelear nuestras batallas. Gracias, Señor y Dios, por pelear nuestras batallas y por encargarte de nuestros enemigos. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a mantenernos cerca de ti cada día y glorificar de esta manera tu precioso nombre. Guárdanos como iglesia, llévanos adelante, permítenos vivir esta cosa gloriosa que has preparado para cada uno. Padre Santo, en el nombre de Jesús, y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Yo siempre Aleluya. venceré, pues al enemigo él hará caer su gran victoria cantaré. Cristo es Rey, porque él es el que venció, su pueblo liberó. Él
siempre venceré, pues al enemigo él hará caer su gran victoria cantaré. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Amén. Gloria al Señor.